No hay muchos crímenes o magnicidios que cambien drásticamente la historia, pero cuando sí producen un efecto en el transcurso de los hechos, no siempre será el cambio deseado por los asesinos, sirviendo de ejemplo la muerte de Julio César. En otras ocasiones, el asesinato termina por ser poco más que una venganza sin una consecuencia relevante. En este vídeo se recogen y explican 10 de los magnicidios más atroces en la historia. En primer lugar, tendremos a Julio César, el 15 de marzo del 44 a.C., quien murió a puñaladas, participando al menos 60 senadores. Entre los motivos para la muerte de César, sus asesinos sentirían desde preocupación por el destino de la República hasta los intereses económicos. Su muerte, con 23 puñaladas, no serviría para evitar la guerra entre Augusto y Marco Antonio y la llegada del imperio. En segundo lugar, se sitúa Abraham Lincoln, el 14 y 15 de abril de 1865, quien es considerado por una mayoría estadounidense como el mejor presidente de la historia de los Estados Unidos. Lincoln sería tiroteado por John Wilkes Booth, confederado, el 14 de abril de 1865, apenas 5 días después de que terminase la Guerra de Secesión. Lincoln moriría al día siguiente, el 15 de abril, a consecuencia de las heridas, pero cumplió con el objetivo de abolir la esclavitud. El archiduque Francisco Fernando también está en la lista, pues su muerte el 28 de junio de 1914 supondría el comienzo inminente de la Primera Guerra Mundial. Moriría a manos del terrorista serbio Gavrilo Princip, quien solo contaba con 16 años de edad, en Sarajevo, Bosnia. Muy probablemente, la Gran Guerra hubiera comenzado igualmente, pues Europa se estaba preparando para el conflicto, pero su muerte adelantó los acontecimientos. Grigori Rasputin moriría el 30 de diciembre de 1916, aunque tiene un mito de inmortalidad sobre su persona, debido a la atrocidad de su asesinato. El principal motivo para su muerte fue la influencia que Rasputin ejercía sobre el zar y la zarina, una influencia muy temida por la corte rusa. Sería, primeramente, envenenado con cianuro, pero como no moría, el príncipe Félix Yusupov le disparó. No obstante, el disparo tampoco parecía acabar con la vida de Rasputin, por lo que recibió 2 disparos más, un golpe en la sien y fue lanzado con cadenas de hierro al río helado de Nevado. La muerte de Nicolás II y su familia, el día 17 de julio de 1918, fue mediante un horrible asesinato, ligado a la Revolución Rusa. Nicolás II fue asesinado a quemarropa, la zarina recibiría un disparo en la boca y las hijas fueron rematadas a bayonetazos. En esta ocasión, hasta los trabajadores del palacio, como sirvientes y cocineros, también serían asesinados. Los cuerpos serían llevados y enterrados en una mina abandonada. Benito Mussolini, el 28 de abril de 1945, fue fusilado por partisanos y colgaron el cuerpo boca abajo, junto con el de su amante, Clara Petacci, en la plaza Loreto de Milán. No suficiente con este gesto, ambos fueron desfigurados por la población, hasta que finalmente se decidieron a enterrarlos en una tumba anónima. Mahatma Gandhi murió tiroteado el 30 de enero de 1948 por Nathuram Godse, nacionalista hindú que le reprochaba la idea de que Pakistán fuera compensado económicamente por el gobierno indio. Godse sería condenado a muerte, pero acababa con la vida del que hoy es símbolo del Día de la Paz. No podía faltar en la lista el asesinato de John Kennedy, el 22 de noviembre de 1963, cuando, en el coche presidencial, junto a su esposa, en la visita a la ciudad de Dallas,
A las 12:30, 3 disparos impactaban en el cuerpo del presidente. Media hora más tarde, el médico presidencial declaraba la muerte de Kennedy a causa de un disparo en la cabeza. Se declaró que el asesino había sido Lee Harvey Oswald, quien sería asesinado también después de ser arrestado. En España se daría el caso de Carrero Blanco, el 20 de diciembre de 1973. La banda terrorista ETA detonaría 3 cargas explosivas cuando el coche oficial del presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco, salía de la iglesia y se dirigía a casa. El presidente falleció en el acto. Había sido elegido por Franco para dar continuidad a la dictadura. El atentado fue conocido como Operación Ogro, en la que los etarras excavaron un túnel en la calle madrileña, hasta el centro de la calzada, donde colocaron 100 kilos de explosivo. El vehículo de Carrero Blanco se elevó por los aires, alcanzando una gran altura que sobrepasó la de los 5 pisos y la planta baja de un edificio cercano. El asesinato provocó un gran impacto en la sociedad española de la época, ya que suponía el mayor ataque contra el régimen franquista desde el final de la Guerra Civil Española, en 1939. Las autoridades iniciaron una investigación para aclarar los hechos, pero el caso quedó archivado al comenzar la transición, y nunca se esclarecieron del todo las circunstancias, habiendo muchas teorías, incluso de conspiración de la CIA estadounidense para facilitar la transición a la democracia. Por último, pero no menos llamativo e importante, el caso de Benazir Bhutto, en Pakistán. El 27 de diciembre de 2007, la primera mujer en gobernar en Pakistán era asesinada. Benazir Bhutto acababa de terminar un mitin político cuando un adolescente, Bilal, se acercó a su convoy, disparó a la primera ministra, quien recibió disparos en el cuello y en la cabeza. El joven se inmolaba tras el asesinato, matando a 30 personas más en la explosión. 2 meses antes, Benazir Bhutto había sufrido otro intento de asesinato en un atentado que acabaría con la vida de más de un centenar de personas. El tribunal de su país absolvió a 5 talibanes acusados de conspirar para matarla, declarándolos inocentes por el beneficio de la duda. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar un like y suscribirte. Muchas gracias.